Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la clase del día de hoy del curso de Comunicación Eficaz. Muchas gracias por darse un tiempo ahora en la noche de poder estar junto conmigo y poder aterrizar un poco la comunicación eficaz en la atención al cliente dentro de una organización. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Nuevamente, gracias por estar conectados y igual en la clase vamos a poder tocar algunos temas que hemos visto en clases anteriores. Pueden revisar los videos que están dentro de CAMEX. Eh, Ahí ahora vamos a tocar algunos conceptos que estén ahí para que puedan más o menos, igual voy a volverlos a explicar, pero digamos que si están más interesados, a mayor detalle los van a encontrar en otras clases. Entonces, bueno, empecemos y nuevamente gracias a Camex por darme la oportunidad de poder compartir eh, este material con ustedes. Voy a poner el Facebook para tenerlos aquí conectados en caso tengan alguna pregunta. Ya, listo, ya está. Entonces, la atención al cliente y la empatía, aterrizando la comunicación eficaz, que era lo que estábamos viendo en otras clases. Eh, Visualizamos esta imagen y vemos a una persona, en este caso podemos ser nosotros, siempre, es más, es muy familiar esta imagen, podemos sentirnos identificados, porque cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a comprar electrodomésticos, en líneas generales, cuando tenemos que hacer algún tipo de compra y nosotros pasamos a ser clientes, normalmente esa es la cara que podemos tener porque estamos tratando de tomar una decisión. Estamos tratando de escoger exactamente el servicio o el producto que nos gusta más. Entonces, nosotros como clientes, nosotros hemos estado en los zapatos de nuestros clientes y sabemos lo que es tomar esta decisión y sabemos qué es importante para nosotros. Pero mucho de esto, ya lo vamos a ver, son varios componentes que influyen dentro de tu decisión, pero la verdad, la mayor parte de esta decisión está compuesta por tus recuerdos de cómo este proveedor, la persona que te está haciendo el producto, está haciendo el servicio, te ha tratado. Y normalmente esto se da por una correcta comunicación eficaz. Entonces, es lo que vamos a visualizar más adelante. ¿Qué hace que este consumidor, qué hace que este cliente nos elija a nosotros por encima de nuestros competidores? Seguramente son muchas variables, pero estoy segura que la principal es la atención al cliente, ese recuerdo de cómo me trataron. Y eso únicamente se logra con una correcta comunicación eficaz. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué veremos? Empezaremos por el concepto de la empatía, que es algo que ya hemos venido, como les decía, trabajando constantemente. La empatía como un pilar fundamental de la inteligencia emocional. Después de ver este concepto y cómo lo utilizamos y lo aterrizamos con la comunicación efectiva y lo importante que es para la atención al cliente, pasamos a la atención al cliente en sí, que es el tema principal de la clase de hoy, cómo funciona la atención al cliente y por qué es correcto tener una comunicación eficaz, cómo esto nos puede ayudar. Al tener una atención al cliente, vamos a lograr una correcta satisfacción del cliente, que es lo que más nos importa. La satisfacción es ese recuerdo que nos queda, es lo que hace que fidelicemos o creemos una lealtad del cliente para nosotros. Y por último, vamos a hacer este concepto que parece tan intangible, lo vamos a volver más tangible y lo vamos a medir a través del Net Promoter Score, que es un indicador que mide la satisfacción del cliente. Entonces, mi objetivo principal es, como les decía, aterrizar todos los conceptos que vimos a través del curso de comunicación efectiva, por qué la comunicación debe ser eficaz, en algo que nos preocupa a nosotros, que es un factor muy importante de nuestro trabajo, que es la atención al cliente,
A través de la inteligencia emocional, con el pilar de la empatía, fortalecemos la atención al cliente, esto nos lleva a niveles muy altos de satisfacción al cliente, lo que finalmente vamos a poder medir y vamos a poder ir corrigiendo o mejorando a través de él. Entonces empezamos por la empatía. Eh, Perdón, dentro, a ver, no sé. Bueno, como les iba diciendo, espero que con eso se haya podido solucionar el problema de audio. Como les iba diciendo, bueno, voy a recapitular un poco porque veo que eh, se ha perdido un poco el audio. Entonces, bueno, estábamos en lo que es la inteligencia emocional, vamos a estudiar, por favor confírmame si ya se me escucha mejor o en realidad se me escucha para poder continuar. Ahora sí, excelente. Ya, entonces, discúlpeme, así un problema técnico. Bueno, como les iba diciendo, ¿no? Lo que vamos a trabajar el día de hoy es el pilar de la empatía. La empatía está dentro de la etapa de la inteligencia interpersonal, que
ya no parte de nosotros para nosotros, sino parte de nosotros para los demás. En la empatía, ahora lo vamos a ver más profundamente, empatía viene de los vocablos griegos, dentro de él, es estar dentro de la otra persona, comprender sus emociones, saber por qué la persona está actuando de la manera que está actuando, es la habilidad para entender las emociones de los demás. Ojo, no es estar de acuerdo con la otra persona, no es opinar lo mismo, no es tener los mismos argumentos. Gracias, Beca, gracias, Fanny, gracias por decirme que ya tengo audio, ahora estoy más tranquila. Empatía es ponerte en los zapatos de los demás, es aumentar la carisma, la relación, la conexión, es lograr una conexión con el cliente, a las personas que les interesa la idea de crear esta experiencia, es simplemente la experiencia del cliente se va a crear trabajando una correcta empatía. La empatía facilita la resolución de conflictos porque no solamente piensas en tu problema o en tus opiniones o en tus argumentos o en tus emociones, sino piensas en los argumentos, las emociones de la otra persona. Entonces eso te hace tener más flexibilidad, puedas aprender a negociar, a ceder, y lo mismo de la otra persona, porque se va a sentir escuchada. Y aquí es donde viene la parte importante de la empatía, que es la escucha activa, la comprensión y el apoyo. Hay 4 prácticas importantes para la empatía. La primera es saber escuchar. Saber escuchar. Cuando uno está en una conversación solemos, porque tenemos mucha energía o porque de repente tenemos mucho que decir, hablar más que escuchar a la otra persona. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a interpretar las señales no verbales. De repente la persona te dice que está bien, pero las señales no verbales indican que no está bien. Y es importante prestarles atención porque tienen que tener coherencia. Y si no la tienen, trata de indagar qué es lo que está sucediendo para que puedas comprender las emociones de la otra persona. Muestra mucha comprensión. ¿A qué me refiero con mostrar comprensión? No juzgues. De repente lo que tú piensas que la otra persona está pasando o está sintiendo es incorrecto, o es muy bueno, o debería hacerlo de otra manera. Entonces aprende a escuchar, interpreta las señales no verbales y no lo juzgues, muestra comprensión. Es muy importante que la otra persona, por más que entienda que tú no tienes que pensar igual que ella, sienta que tú estás no juzgándola, porque es la única forma que se abra y muestra sus emociones. Por último, presta ayuda emocional. Y pongo si es necesario, porque es importante que lo preguntes. No todas las personas quieren recibir un apoyo, entonces es importante que tú preguntes, ¿necesitas algún tipo de apoyo? ¿Cómo puedo ayudarte? Esa sola pregunta, por más que de repente al final no la ayudes, tu ayuda va a ser que le hiciste sentir que tenía un apoyo, y tu ayuda va a ser que le diste la tranquilidad de que en algún momento podía contar contigo y que le estás escuchando. Más allá del apoyo, es importante que le preguntes si necesita ayudarse. Copio aquí una frase que es: si el hombre tiene 2 orejas y una boca, es para que escuche el doble de lo que habla. Y si se dan cuenta, tenemos 2 orejas, tenemos 2 ojos, son el doble. Tenemos 2 sentidos que duplican a 2 sentidos, que es la vista y el oído, que duplican a nuestra capacidad de hablar. Por algo es porque cuando estemos con alguien es importante que usemos nuestra vista para interpretar todas las señales no verbales, es importante que lo escuchemos el doble de lo que nosotros hablemos. Cuidemos eso, a veces, como les decía, nos gana esa sensación de querer hablar, de querer aconsejar, pero es mucho más importante, sobre todo, aterrizando en la atención al cliente, que cuando el cliente te esté hablando algo, no lo interrumpas. Aprende a escucharlo y tu escucha se activa, que tu cara demuestre que lo estás escuchando. Que él sepa que lo estás escuchando, que lo estás comprendiendo, que estás dispuesto a darle algún tipo de ayuda y que estás entendiendo sus señales. Eso va a facilitar mucho el camino en la atención al cliente. Entonces, ya aterrizando la empatía como una forma de mejorar la comunicación eficaz dentro de la atención al cliente, vamos a hablar de la atención al cliente en sí. ¿Qué es la atención al cliente? La atención al cliente parte de
toda acción implementada antes, durante y después de la venta, del proceso de venta, de compra y venta con un cliente. Es decir, si yo tengo una empresa de servicios o si yo tengo una empresa que tenga productos o que dé algún servicio tecnológico, no importa el rubro en el que estemos, siempre va a haber una transacción con el cliente. Y esta va a ser antes, durante y después. De este momento es el que hablamos cuando decimos atención al cliente. ¿Dónde lo encontramos? En todos los procesos y departamentos que interactúan con un cliente o con un consumidor. Entonces, si hablamos de una empresa, quizás la parte contable de la empresa no es esa área que interactúa constantemente con el cliente, sino es mucho más probable que sea el área de marketing, o que sea el área de experiencia al cliente, o que sea el área comercial, o que sea, bueno, de repente el área operativa, el área que se conecte más con el cliente, en vez de el área contable. Entonces, ¿qué es la atención al cliente? Es toda acción implementada para los clientes, antes, durante y después de la compra de algún tipo de servicio o producto. ¿Dónde la encontramos? La encontramos en todas las áreas que interactúan con clientes y consumidores dentro de nuestra empresa. ¿Cómo podemos tener una buena atención al cliente? Lo logramos siempre que podamos anticiparnos, tener esa capacidad de mirar más allá y pero obviamente utilizando la empatía. Es importante, como les decía, saber escuchar, prestar atención, ver la parte no verbal, no juzgar. Todo eso nos va a ayudar a anticiparnos, incluso preguntarle al cliente si necesita algún tipo de ayuda sin que él lo haya pedido. Muchas veces, obviamente de manera empática, muchas veces puede facilitarnos el trabajo. Desde un inicio, nuestra comunicación va a ser eficaz desde el principio porque la persona va a sentir que te preocupaste y te anticipaste. Claro, hay casos en que el cliente, bueno, no quiere ser molestado, pero es bueno utilizar la empatía para hacerlo de una manera no imprudente y que el cliente lo entienda como una buena acción. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta para que tu comunicación sea efectiva o sea eficaz dentro de la atención al cliente? Definitivamente es la empatía. Entonces, es un pilar de la inteligencia emocional que debemos trabajar. Y como les decía previamente, la inteligencia emocional no es el coeficiente intelectual, no es algo que hayamos aprendido como una técnica, sino es algo que no se ve, no es visible, pero debemos trabajar y debemos aprender a mejorar. ¿Cómo? Les di los 4 pasos: escucha activa, escuchen más de lo que hablen. Tenemos 2 oídos, y la idea es que escuchemos el doble de lo que hablemos. No juzguen, presten atención a las señales no verbales, y por último, anticípense y muestren ayuda. Entonces, ¿qué es importante saber de la atención al cliente? Es muy importante tener en cuenta que sí, ¿qué cosa sí es la atención al cliente? Es acompañar al cliente durante el proceso, antes de una compra, durante la compra y después de la compra. Antes de la compra probablemente el cliente tenga muchas dudas y quiera mucha información. Así que es muy importante que la atención al cliente, el área que se encarga de atención al cliente o los colaboradores que están realizando el papel de atención al cliente dentro de nuestra organización puedan acompañar al cliente y estar totalmente informados antes, durante y después de la venta. Entonces, la atención al cliente es sí acompañar al cliente en el proceso, pero es no hacer tuyos sus problemas. Muchas veces las personas son tan empáticas que pasan el límite de la empatía a hacer suyos los problemas de las otras personas. Entonces a veces estás con un cliente que tiene un problema o hay un conflicto, y acuérdense, la empatía es tratar de entender sus emociones para lograr tener soluciones. Pero de ninguna forma significa que obligatoriamente tengas que opinar lo mismo, tener los mismos argumentos, y mucho menos que emocionalmente
te cargues tú también, porque eso lo único que va a generar es que no seas efectiva en el proceso de ayuda o tu comunicación empieza a entorpecerse porque ya las emociones que no eran tuyas, sino eran de las otras personas, están empezando a llenar tus propias emociones y esto puede generar que la comunicación no funcione de la manera correcta y la atención al cliente fracase. Entonces acuérdense, atención al cliente es sí acompañar al cliente, no hacer suyos los problemas de él. Entonces, ¿qué consejos útiles podemos tener o herramientas poderosas para la atención al cliente? Escucha y muestra interés. Siempre escucha y, o sea, no solamente es escuchar, ojo, no es, ya bueno, sí te estoy escuchando, no tengo tapones en los oídos, estoy escuchando. Te escucho, pero muestro ademanes de que te estoy prestando atención, no me distraigo, no estoy agarrando un lapicero, te estoy prestando atención. Es una herramienta muy poderosa. Una buena atención al cliente es que puede resolver conflictos, transforma las malas experiencias, esto es muy importante. Muchas veces un problema o un conflicto en la atención al cliente puede ser tu mejor arma para retener ese cliente y mejorar su experiencia a tal punto que sea la mejor experiencia que haya podido tener. Y todo vino de un problema. Entonces es muy importante que tengamos equipos empáticos dentro de nuestro grupo de personas que puedan tener la capacidad de convertir un conflicto en una de las mejores experiencias que pueda tener un cliente. Tener coherencia y confianza, acuérdense de los gestos, lo que les decía más arriba. Si en verdad estás escuchando, demuestra que estás escuchando, anticípate, trata de estar atento antes del problema, antes que incluso surja, para eso debes estar con tus sentidos totalmente activados. Es muy importante que estemos 100% informados. Las personas que atendemos al cliente debemos saber de A a la Z de todos los productos y los servicios que tenemos, porque el cliente va a recurrir a nosotros y no va a recibir de buena manera algún tipo de dudas. Informémonos más. Y lograr prosumers, que es consumidores que estén a favor y que sean activamente promotores de nuestra marca. Esa es la meta y como una herramienta poderosa dentro de la atención del cliente cuando es de manera correcta, con una comunicación eficaz y con una buena empatía. Como recomendaciones, un poco ligadas a las herramientas poderosas, es conoce bien el problema antes de ofrecer soluciones, haz todas las preguntas que necesites, escuchar activamente te va a ayudar porque el cliente va a empezar a derivar cuál es el problema que está sintiendo. El problema no solamente o sea, no lo connotemos solamente como algo negativo. Puede ser un problema porque está indeciso. Entonces es importante entender el real problema que está pasando el cliente y poder ofrecer las soluciones que él necesita para ese problema. Entonces, hacer preguntas, escuchar, es bueno. Conservar la calma, para eso ayuda también la inteligencia emocional, porque uno puede estar sufriendo algunos tipos de emociones porque venimos, pues nuestro día no solamente va a ser esa atención exacta con el cliente, pero tratar de respirar, conservar la calma, concentrarte en ese momento en el que estás, va a ayudar a que el cliente reciba esa calma de ti y también se calme. Analiza siempre las soluciones que el cliente te está dando, no las deseches. No pienses, bueno, como el cliente no sabe, yo ya tengo la solución y mi solución va a ser esta. No, escucha qué soluciones te está dando y a partir de eso evalúa si pueden implementarse o no. El cliente va a sentirse tomado en cuenta y a pesar que de repente no utilice su solución porque digamos que no se puede utilizar, él va a sentir que sí la tomaste en cuenta y al menos la evaluaste. Siempre busca puntos para lograr algún tipo de fortalezas en común, identifica las prioridades del cliente y sé proactivo, muestra mucha prontitud. Y esto va muy ligado con lo que les decía, muestra interés, muestra prontitud. Cuando estés atendiendo al cliente, normalmente a las personas no les gusta esperar o tienen ese chip de que siempre los van a hacer esperar. Entonces es muy importante que la persona que los atiende sea proactiva y muestre prontitud. O sea, muestres que en verdad te estás moviendo rápido, no que estás con el lapicero pensando, ya sí, lo voy a atender, ya déjenme ver,
Porque por más que de repente el proceso demora y tú estás haciendo las cosas relajada y con tiempo, el cliente no sabe si el proceso demora, así que es muy importante que tú muestres y hagas ademanes y des signos de que estás avanzando con prontitud. Él eso lo va a sentir como una consideración. Entonces, ¿qué frases les puedo recomendar? Hay muchísimas, pero algunas para no ser tan larga la clase, es, por ejemplo, pueden decirle, puedo sentir lo frustrado que se siente, ahora veo lo que le está molestando, eso es terrible, entiendo lo urgente de la situación. Cuando le dicen entiendo lo urgente de esta situación, ellos sienten mucha tranquilidad y estás siendo empático. También me sentiría muy mal si eso me sucediera a mí. Es ponerte en sus zapatos. Eso es lo que el cliente quiere escuchar. Ustedes han sido clientes. Díganme, si les dicen estas frases, ¿no se sentirían cómodos? ¿No sentirían que la otra persona realmente se ha entendido su situación al margen si el problema se soluciona o no? Eso es lo que marca la diferencia en una atención al cliente y lo que hace nuestra comunicación efectiva. Entonces, teniendo una buena satisfacción, una buena atención al cliente, automáticamente lo que vamos a lograr es que nuestro nivel de satisfacción al cliente aumente. Entonces, como les decía, una buena atención al cliente se traduce automáticamente en que la satisfacción al cliente aumenta. La satisfacción al cliente es esa relación de confianza, fidelidad y lealtad que se construye con el cliente y que hace que él nos elija y no busque otras opciones, sino nosotros siempre permanezcamos en su mente. Esta satisfacción al cliente, cuando llegamos a este punto, representa el nivel máximo de relación que podemos tener con un cliente. Así que es lo que debemos buscar, sea cual sea el rubro en el que trabajemos. Entonces existen dos preguntas que los clientes se suelen hacer para saber si se sienten satisfechos o no se sienten satisfechos. La primera es, ¿el producto que recibí vale realmente el precio que pagué? Que habla un poco de calidad-precio, ¿no? Si este producto es realmente, o sea, el precio que pagué realmente vale lo que es la calidad. Y la segunda pregunta que se hacen las personas para saber si realmente están satisfechos con la marca, con el producto, con el servicio que han contratado, es, ¿los trabajadores fueron amables y quiero que me vuelvan a atender en un futuro? Es la segunda. Son dos preguntas muy importantes que hacen que la persona diga, me siento satisfecho con lo que he comprado o con el servicio que he contratado. La segunda se basa principalmente en atención al cliente. Entonces, en esta clase, y lo que estamos buscando hoy, es concentrarnos en la atención al cliente, en esa pregunta de, ¿los trabajadores fueron amables y quiero que me vuelvan a atender en un futuro? ¿Son esas personas con las que quiero verme constantemente, a las que quiero llamar si tengo una duda? La respuesta debería ser sí. Nosotros tenemos que lograr que el cliente sienta esto, sienta que la atención al cliente fue tan buena que nos quiera volver a ver. Hoy no vamos a hablar de la calidad de precio, pero vamos a hablar, si tenemos la otra parte bastante ganada y bastante avanzada, créanme que el cliente va a regresar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener una alta satisfacción al cliente? La primera ventaja es cuando el cliente está plenamente satisfecho, es que no compra solo una vez, ni dos, ni tres, compra para toda la vida. Cuando el cliente está feliz, recomienda tu marca con sus seres más cercanos, que pueden ser amigos o familia. Y cuando el cliente es fidelizado, será un vocero de tu marca constantemente y utilizará el marketing del boca a boca. Por eso es importante, como les decía, utilizar la empatía como una herramienta de comunicación eficaz para la atención al cliente y que esto nos lleve finalmente a lograr una alta satisfacción del cliente. La satisfacción al cliente logra la fidelización y la lealtad de tu consumidor. Entonces hay unas marcas bastante reconocidas como Coca-Cola, BMW, Disney, Apple, Starbucks, pero quiero resaltar dos específicamente que son las que estoy segura van a entender más con mi ejemplo, que es Disney y Starbucks,
que es son marcas reconocidamente mundial por su nivel de atención al cliente. Porque su nivel de atención al cliente es tan alto y es tan bueno, es tan prolijo, que logran automáticamente niveles de satisfacción del cliente muy altos. Y automáticamente cuando hablamos de, bueno, pues diversión para niños, pensamos en Disney. Películas, pensamos en Disney. En parques infantiles pensamos en Disney, porque ya nos fidelizó, porque la lealtad que le tenemos es totalmente grande. Y lo mismo pasa con Starbucks. Donde imaginamos que podemos tener la mejor experiencia de un café es en Starbucks. Al margen si la calidad de su producto es buena o no, que probablemente sí lo sea. Es esa atención al cliente lo que ha marcado la diferencia y ha elevado nuestros niveles de satisfacción y ha llegado a fidelizarnos y a concretar una lealtad con nosotros. Y probablemente nosotros seamos uno de esos clientes, voceros de boca a boca, que van comentando y van recomendando alguna de estas marcas. Entonces, ¿cómo mantener al cliente satisfecho constantemente? ¿Cómo mantener esta satisfacción del cliente? Definitivamente a través de una buena atención al cliente. Si tenemos una buena atención al cliente, vamos a lograr que los niveles de satisfacción no bajen. ¿Cómo mantenemos esta buena atención al cliente? Siempre actúa rápido e informa al cliente. Como les decía, anticípate, muestra prontitud y manténlo informado al cliente. Por más que de repente no hayas hecho un avance significativo en este proceso de gestión con el cliente, sí es importante que lo mantengas informado, porque él va a sentir que es importante para ti. Fomenta la relación con tus clientes. Crea algún tipo de actividad en donde esta relación con tus clientes sea atractiva para ellos y se fomente a través del tiempo. Descubre necesidades y preocupaciones, anticípate, que era más o menos lo que ya les estaba hablando. Siempre tienes que estar atenta o atento de lo que va a pasar para que puedas sacar adelante la empatía y mejorar esa atención al cliente. Sea asertivo, practica la amabilidad y el respeto. Esta comunicación que hablábamos tanto y que pueden ver en videos anteriores, de clases anteriores, es ser asertivo. No implica ser duro ni drástico. Ser asertivo con tus palabras implica decir lo que quieres decir de una manera muy lógica, pero empática, siendo amable, teniendo los mismos niveles altos de amabilidad como de respeto. Y por último, y no menos importante, de hecho muy importante, es establece lineamientos de servicio al cliente. Si tienes una correcta área de atención al cliente planificada, con procesos establecidos, donde la búsqueda sea empatizar con el cliente, lo más probable es que tus niveles de satisfacción perduren en el tiempo y logres tener clientes fidelizados y leales a ti por mucho más tiempo. Entonces, una de las partes que más me gusta es, claro, todo esto parece muy blando, si mira, nos estás hablando de cosas que no podemos medir, que bueno, suenan bonitas, que la empatía, la inteligencia emocional, la atención al cliente, pero en sí, numéricamente, ¿esto cómo beneficia a mi empresa o cómo me beneficia a mí, asumiendo que yo soy un colaborador y trabajo en la atención al cliente? ¿Cómo puedo ver numéricamente que he mejorado o que no he mejorado? Porque tú no me ves o no me puedes decir, bueno, Fanny, has mejorado o deberías mejorar en esos aspectos. ¿Cómo puedo saberlo? Entonces, como todo en esta vida, esto es posible de medir y sobre todo a nivel organizacional existe un indicador que se llama el Net Promoter Score, que es el NPS, que lo que hace es medir los niveles de satisfacción del cliente. ¿Cómo lo logra? Con una pregunta poderosísima, que es, ¿con qué probabilidad recomendarías a esta empresa, producto, servicio, a un amigo o compañero? Y remarco, amigo o compañero. ¿Por qué es tan importante esta pregunta cuando nosotros tratamos de medir el NPS, cuando uno trata de hacer este tipo de encuestas para medir el nivel de satisfacción de tus clientes? Porque cuando tú recomiendas algo a un amigo o un compañero o un familiar, es porque realmente es algo que es bueno e importante para ti.
No te dice con qué probabilidad recomendarías ese producto o servicio. Esa pregunta es muy genérica. ¿Lo recomendarías? Probablemente, si es bueno o malo, dirías, bueno, sí. Pero cuando profundizas y dices, ¿lo recomendarías a un amigo? ¿Lo recomendarías a un familiar? Que son seres queridos. Ahí ya piensas mejor y dices, a ver, ¿se lo recomendaría a mis papás? ¿Se lo recomendaría a mis hermanos? ¿Se lo recomendaría a mi pareja? ¿Se lo recomendaría a mis mejores amigos? Ya la respuesta puede cambiar y va a ser mucho más sincera y va a medir realmente la satisfacción del cliente y no va a ser una respuesta marcada al azar. Por eso es tan importante el Net Promoter Score, que es el NPS, porque empieza con esta pregunta. De hecho, es esta pregunta, es ¿con qué probabilidad recomendarías a esta empresa, a este servicio, a un amigo, compañero, a un familiar, agregaría yo, que es lo importante de esta pregunta? Las respuestas se van a dividir en detractores, neutros y promotores. La escala que se utiliza es del 1 al 10. Si las personas marcan entre el 1 y 6, son detractores. Si marcan entre el 7 y el 8, son neutros. Y si marcan entre el 9 y el 10, son promotores. ¿Quiénes son los promotores de nuestros servicios, de nuestros productos? Los promotores son aquellos clientes que son entusiastas con nosotros, que han quedado satisfechos y que no van a buscar cambiarnos, que no está en su mapa mental tratar de cambiarnos, porque están con un nivel de satisfacción tan alto que no van a tratar cambiarnos. Eso es el objetivo principal de una correcta atención al cliente, que tus niveles de satisfacción sean tan altos que todos o la mayoría de tus clientes sean promotores. Los clientes neutros, los que marcaron entre 7 y 8, son clientes que están satisfechos, pero potencialmente podrían cambiarte, que han tenido una buena experiencia contigo, pero tampoco ha sido la mejor experiencia en su vida, no los ha marcado, y potencialmente si encuentran algo más económico o que se alinee más a sus metas del momento, van a cambiar. Y los detractores definitivamente no están especialmente satisfechos y probablemente no volverán a ser tus clientes nuevamente. Claro está que no van a recomendarte y no va a haber el boca a boca. Entonces, ¿cómo medimos los niveles de satisfacción? Se miden a través de una encuesta donde se utiliza esta pregunta poderosa, que es ¿con qué probabilidad recomendarías esta empresa, producto, servicio a un amigo, compañero o familiar? Incluso se mide el Net Promoter Score dentro de las organizaciones para saber qué tan satisfechos están tus colaboradores de trabajar con tu empresa. Entonces voy a poner dos ejemplos básicos para que puedan entender cómo se calcula el Net Promoter Score y qué significa este indicador y lo puedan utilizar en los lugares. De repente, si están trabajando en un lugar, puedan recomendarlo como una forma de medición. Si ya lo están haciendo, lo puedan entender mejor. Si ya están aplicándolo en los lugares donde trabajan o en las empresas que tienen, lo puedan, si ya lo están aplicando, puedan entender mejor por qué se da. Y si no, puedan empezar a hacerlo. De repente hay muchos emprendedores que están viendo esta clase que probablemente decidan posteriormente a la clase averiguar un poco más, pero empezar a implementar el Net Promoter Score. Entonces, un ejemplo 1, si realizamos una encuesta de NPS a 100 clientes que compraron en una tienda, y sus respuestas fueron que 70 marcaron entre 9 y 10, o sea, son promotores, 10 entre 7 y 8, o sea, son neutros, 20 marcaron entre 1 y 6, o sea, son detractores, podemos decir que el 70% son promotores, el 10% son neutros, el 20% son detractores. Para poder calcular nuestro NPS, se dejan los neutros de lado y se trabaja únicamente con los promotores y con los detractores. Y se resta a los promotores con los detractores, poniéndoles un valor estándar. Si bien es cierto, se saca el porcentaje para el ejercicio, no se restan necesariamente los porcentajes, sino el valor del porcentaje, que en este caso sería 70, que eran los promotores, y 20, que eran los detractores, dando un NPS de 50. ¿Un NPS de 50 es bueno o es malo? Partamos desde el punto que es positivo. La verdad, para que una empresa llegue
que atiende a muchos clientes, llega a un Net Promoter Score de 50, es un número realmente bueno. No significa que el 50% sean clientes satisfechos. Lo que significa es que es positivo. El número no es negativo, no tiene una connotación negativa. No está antes del 0. Tuviste más personas que fueron promotores de las que fueron detractores. Y eso para ti ya es bueno. Pero depende de la empresa y la meta que se haya puesto para subir los niveles de satisfacción. Si una empresa se pone como meta tener 70 por 70 como nota final de un NPS, bueno, 50 es un paso menos y tienen que hacer más soluciones estratégicas para mejorar. Ejemplo 2, si realizamos una encuesta de NPS a 200 clientes que compraron en nuestras tiendas y sus respuestas fueron 50 clientes marcaron entre 9 y 10, o sea, fueron promotores. 100 clientes marcaron entre 7 y 8, es decir, fueron neutros. Y 50 clientes marcaron entre 1 y 6, o sea, fueron detractores. Quiere decir que el 25%, que vendría a ser 50 entre 200, son promotores, el 50% son neutros y el 25% es detractores. Al igual que el ejemplo anterior, dejamos los neutros de lado y en nuestra ecuación solo entran a tallar los promotores con los detractores. Se hace una resta y podemos decir que el NPS, en este caso, es de 0. Definitivamente, no es un NPS negativo, pero tampoco es uno positivo. En este caso, se debería trabajar porque quiere decir que tienes la misma cantidad. La interpretación es que tienes la misma cantidad de gente a la que le gustas que a gente a la que le disgustas. Y no importa el rubro en el que te encuentres, la idea es que tus promotores siempre sean mayores a tus detractores. Entonces, ya más o menos como para finalizar, es importante utilizar indicadores que puedan tangibilizar estas herramientas tan intangibles como son las herramientas de habilidades blandas, que en este caso es la empatía para la atención al cliente, y así pues mejorar nuestra comunicación eficaz. Es importante contar con un indicador que pueda decirnos en qué lugar estamos parados y a partir de ese momento decidir qué acciones empezar a tomar. Recuerden que los consumidores y los clientes tienen más de 50 opciones siempre para elegir. Hay mucha competencia. Entonces es importante que nosotros trabajemos en un plan constante para mejorar nuestra atención del cliente y esto automáticamente se traduzca en mejorar nuestros niveles de satisfacción. Y por eso es muy importante medir el NPS. Recuerden que el NPS es una herramienta muy poderosa. La pregunta de ¿lo recomendarías con algún familiar o algún compañero o un amigo? Quiere decir que realmente valoras el producto o el servicio para poderlo recomendar. Es muy fácil de usar, genera una agilidad bastante efectiva al momento de dar un feedback, o sea, tu indicador lo vas a tener de manera rápida, vas a saber si tus promotores son mayores a tus detractores y saber qué estrategias de ahí en adelante empezar a trabajar en tu área de atención al cliente, que probablemente todas vayan directas a comunicación efectiva bajo la herramienta de la empatía, que es lo que vimos al inicio. Y por último, puede ayudarte en el NPS a trabajar un benchmarking, puede darte la posibilidad de trabajar un benchmarking con tus competidores. Tú mismo puedes empezar a tomar encuestas de Net Promoter Score a los clientes o a las personas en base a otros productos de tu competencia y puedes empezar a entender si sus niveles de satisfacción con otros productos son mayores o son menores a los tuyos, o digamos, puedas conseguir ese número al que quieras llegar. Puedas conseguir el número al que realmente está el mercado y tú quieras llegar en base a tus niveles de satisfacción. Entonces, por último, y como ideas claves, recuerden que la empatía busca reconocer y entender las emociones de los demás, busca que te pongas en los zapatos de los demás, no que opines lo mismo, no que argumentes lo mismo, pero sí que entiendas a la otra persona. Acuérdate
que se logra con una buena escucha activa, prestando atención a la parte no verbal, no juzgando a la persona, mostrando comprensión, y por último, siempre pregunta si la persona necesita ayuda. Muchas veces realmente no necesita la ayuda, pero esa pregunta mejora todo el camino de la atención al cliente. La empatía es una herramienta básica para la atención al cliente y está totalmente relacionada con la comunicación efectiva. Si tienes una buena empatía, la comunicación va a ser efectiva y tu atención al cliente va a ser gloriosa, y por ende tus niveles de satisfacción van a subir. Como les decía, una buena atención al cliente eleva los niveles de satisfacción. Y por último, mide siempre tu satisfacción al cliente con un indicador que en este caso, el que te estoy tratando de enseñar, es el Net Promoter Score, que va a ser una herramienta que te ayuda a medir los niveles de satisfacción de tu cliente y posteriormente, bajo ese indicador, puedas tú dar soluciones que mejoren esta experiencia del cliente de ahora en adelante o la mantengan si es que es realmente buena. Acuérdense que es una herramienta fácil de usar, que entrega un feedback casi automático, porque el número lo ves rápidamente una vez hagas la encuesta, y que incluso puede ayudarte con un benchmarking, teniendo un valor referente del mercado de satisfacción al cliente, del que te puedas guiar para empezar a mejorar. Entonces, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Yo agradezco muchísimo que estén esta noche conmigo. Es una noche de viernes, probablemente quieran hacer otras cosas, pero siempre es importante darse un tiempito para empezar a mejorar y desarrollar algunas habilidades que, como les decía, dentro de las habilidades blandas, no son las visibles, son profesionalmente esas habilidades que no se ven, pero que generan el 80% del éxito. Entonces, si queremos lograr el 80% del éxito en cualquier actividad que emprendamos o en cualquier actividad que realicemos, es importante fortalecer y desarrollar nuestros hábitos de habilidades blandas. Como hemos visto ya en clases anteriores, y pueden revisar los videos, hemos hablado de la inteligencia emocional, de lo que es, bueno, la empatía, todo esto con el foco de mejorar nuestra comunicación eficaz, en este caso aterrizándolo en la atención al cliente. Si tienen alguna pregunta, es el momento para hacerlas. Mi nombre es Ximena Briceño, no recuerdo si me presenté en la bienvenida. Ese es mi correo, si de repente no tienen alguna duda ahora y la quieren hacer después, si quieren un poco más de material, no hay ningún problema, se los puedo proporcionar. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme. No sé si tengan alguna pregunta. Estoy leyendo el Facebook. Disculpen por el problema del audio. Espero que no hayan perdido mucho. Traté de recapitular un poco para no perder la hilación. También estoy en Zoom. Tengo el chat abierto por si tienen alguna pregunta. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por estar conmigo. Y si tienen alguna duda, como les decía, me pueden escribir. Y ya nos encontramos en una próxima clase. Y si quieren ver algo más de lo que hemos estado hablando sobre el curso de comunicación eficaz, lo pueden encontrar en los videos que están colgados dentro del Facebook de CAMEX. Muchísimas gracias. Ya nos vemos.